¿Alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué se necesita para que una persona cambie? Pero de verdad, no un cambio pequeño, sino una transformación de 180 grados. O sea, cómo alguien que es un enemigo acérrimo, que usa toda su inteligencia para destruir una causa, de repente se convierte en su más grande defensor. Hoy nos vamos a meter de lleno en esa pregunta. Vamos a explorar el verdadero costo de una transformación así. Y para eso, vamos a usar como base el capítulo 15 de Alma. La historia nos presenta un drama con 3 protagonistas que están en un momento límite. Por un lado, Alma y Amulek, que acaban de salir casi milagrosamente de una prisión que se vino abajo. Y por otro tenemos a Sisrom, el abogado que los había acusado y que ahora está literalmente al borde de la muerte. Pero no por una plaga, sino consumido por su propia culpa. Y la idea no es solo volver a contar lo que pasó. Lo que queremos es desmenuzar las piezas, ¿no? Vamos a analizar qué significa arrepentirse de verdad, el precio altísimo que a veces se paga por la integridad, y cómo la misericordia puede surgir en los lugares más oscuros. Es una exploración de cómo la fe, en un momento de desesperación absoluta, puede cambiarlo todo. No solo para una persona, sino para comunidades enteras. Bueno, arranquemos entonces por el principio de esta nueva etapa. La escena es potente. Alma y Amulek acaban de sobrevivir al derrumbe de la prisión en Amonía. Y no salen ilesos, ¿eh? El texto deja claro que están heridos, agotados. Su primer movimiento no es seguir predicando, es buscar refugio. Y lo encuentran en una tierra llamada Sidón. Fíjate qué interesante el contraste que se nos presenta de inmediato. Vienen de Amonía, que para ellos es, digamos, el infierno en la tierra. Un lugar de odio, de persecución. Extrema. Tuvieron que ver con sus propios ojos cómo quemaban vivos a los creyentes, mujeres, niños. O sea, vienen de un trauma brutal. Terrible. Y de repente llegan a Sidón y el ambiente es el opuesto total. Son recibidos por otros fieles que no los ven como enemigos, sino como hermanos. Los visten, les dan de comer, les curan las heridas. Es pasar de la hostilidad más absoluta a un refugio seguro. Se siente casi como un suspiro de alivio en la narrativa. Pero, a ver, ¿podríamos pensar que estaban, de alguna manera, abandonando la misión en Amonía, justo cuando la cosa se puso más difícil? Es una pregunta válida, sí. Pero el texto no lo presenta como una huida. Yo lo veo más como una retirada estratégica y necesaria. Estaban destrozados, física y emocionalmente. Claro, no podían seguir así. Quedarse en Amonía en ese estado habría sido un suicidio sin ningún beneficio. En Sidón no solo se recuperan, reagrupan fuerzas. Este descanso no es pasivo, es una preparación para lo que viene. Ah, o sea que Sidón se convierte en la base de operaciones. Justamente, desde donde van a fortalecer a toda la iglesia de la región, lo que a la larga es una estrategia mucho más efectiva. Es un lugar para sanar heridas, pero también para planificar el siguiente paso. Y mientras ellos están en este proceso de recuperación, la historia nos lleva de vuelta a Amonía. O más bien, a alguien que representa todo lo que estaba mal ahí. Nos reencontramos con Sisrom. Y el hombre que conocimos, ese abogado arrogante, calculador, es irreconocible. Completamente. La descripción es muy gráfica. Nos dice que está en cama, ardiendo con una fiebre abrasadora. Sí. Pero lo crucial es lo que viene después. El texto aclara que la causa de su mal es que su mente está sumamente atormentada a causa de sus iniquidades. ¡Wow! No es un virus, no es una infección, es su conciencia la que lo está quemando por dentro. Es como si la culpa fuera tan tóxica que se hubiera vuelto física. La fiebre no es la enfermedad real, es solo el síntoma de algo mucho más profundo. Exactamente. Es una manifestación psicosomática del libro. Su cuerpo está gritando lo que su conciencia ya no puede soportar en silencio. Está atormentado por su rol en la persecución, por haber incitado a la gente, por ser cómplice de la muerte de inocentes. Y en medio de esa agonía, se entera de que Alma y Amulek, los hombres que él intentó destruir. esos mismos, se entera de que están vivos y cerca, en Sidón. Y aquí viene un detalle que lo cambia todo. Su reacción no es esconderse, no es llamar a un médico. Lo primero que hace es enviar un mensaje, casi una súplica desesperada, pidiéndoles que vayan a verlo. ¿Qué está buscando realmente? Claramente no es solo una cura para la fiebre. No, para nada. Él no está buscando un doctor. Está buscando un salvador.
Su angustia es 100% espiritual. Sabe que ningún remedio físico puede apagar el fuego que siente por dentro. Lo que está buscando es esperanza. Quiere saber si después de todo lo que hizo, de todo el daño que causó, existe para él la más mínima posibilidad de redención. Está en el fondo del pozo, y ellos son su única luz posible. La escena de su encuentro es increíblemente tensa y directa. Alma llega y en lugar de preguntarle por sus síntomas o cómo se siente, va directo al grano. Le hace una sola pregunta, una que lo define todo. ¿Crees tú en el poder de Cristo para salvar? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué ir directo a lo espiritual sin siquiera tocar el tema de su enfermedad? Porque Alma entiende perfectamente que la enfermedad física es irrelevante en este punto. Hablar de la fiebre sería una distracción. Alma reconoce que la verdadera herida de Sisrom no está en su cuerpo, sino en su alma. Sisrom ya había empezado su proceso de arrepentimiento en Amonía, ¿recuerdas? Cuando los defendió y lo expulsaron por ello. Cierto. Así que Alma no está empezando de cero con él. Está yendo al núcleo de la batalla que Sisrom ya está librando internamente. Necesita saber si esa fe incipiente es ahora una convicción real. Y la respuesta de Sisrom es abrumadora. No hay un sí, pero, o un tal vez. Es una confesión total. Declara que cree en Cristo, que cree que ellos son siervos de Dios, y lo más importante, que cree que el arrepentimiento es posible para él. Es una rendición incondicional. Pero, un momento. Este es el mismo hombre que antes fingía creer para tenderles una trampa. ¿Cómo sabe Alma que esta vez es de verdad? Esa es la clave. La diferencia es la desesperación y la humildad. Antes su interés en la religión era una herramienta, para ganar poder, para ganar dinero. Una manipulación. Exacto. Ahora no tiene nada que ganar y todo que perder. Está en su lecho de muerte, despojado de su estatus, de su orgullo. Su confesión no viene de la astucia, sino de la más profunda angustia. Es el clamor de alguien que se sabe perdido y busca ser encontrado. Alma, con su discernimiento espiritual, puede ver esa autenticidad. No hay engaño posible en ese estado. Tiene todo el sentido, y es solo después de esa confesión, con esa base de fe ya sólida, que Alma actúa. Ora, lo toma de la mano, y el texto dice que Sisrom dio un salto y se puso de pie. La sanación es instantánea, completa. El milagro no es lo que genera su fe, sino la confirmación de que su cambio interno era genuino. Totalmente. La transformación interna precede a la manifestación externa. La sanación física es la consecuencia de la sanación espiritual que ya estaba en marcha. Y la prueba definitiva de que su conversión es real no es solo que se levanta de la cama, Sino lo que hace después. sino lo que hace inmediatamente después. No se va a casa a descansar, se une a Alma, es bautizado y comienza a predicar. ¡Wow! Su conversión es activa, se pone a trabajar para intentar reparar el daño que hizo. Es una historia de restauración total. Un hombre roto que es reconstruido por completo. Y sin embargo, justo al lado de este milagro de misericordia, tenemos la otra cara de la moneda. De pie, junto a Sisrom, está Amulek, quien ha sido fiel desde el principio y ha pagado un precio terrible. El contraste es brutal, ¿no? Brutal es la palabra. Mientras Sisrom recupera la salud, la esperanza y un propósito, el guión nos recuerda lo que Amulek ha perdido, y es desgarradoramente específico. Por su fe, fue rechazado por su padre, por sus parientes, por sus amigos. Por todos. Perdió todo su oro y su plata. Lo expulsaron de su hogar y de su tierra. Su sacrificio es absoluto. Literalmente, lo entregó todo. Detengámonos un segundo en eso. Es fácil leerlo rápido, pero imaginemos lo que significa. Perder a tu familia, tu casa, tu reputación, toda tu red de seguridad social, económica, todo. De un día para otro. Por mantenerte firme en una creencia. La escala de esa pérdida es difícil de comprender. Y a pesar de eso no vemos a Amulek quejándose o dudando. Para nada. No hay un solo indicio de arrepentimiento por su decisión. Su dolor y su pérdida no lo quiebran. Parece que lo forjan. Lo convierten en un testigo aún más poderoso. Se vuelve más fuerte. ¿Sí? Se convierte en el compañero inseparable de Alma y continúan predicando con gran poder y autoridad. Su historia es el contrapunto perfecto a la de Sisrom. Si Sisrom es el ejemplo de la misericordia que restaura al pecador arrepentido, Amulek es el ejemplo del discipulado que exige un sacrificio total. Volviendo a nuestro tema central,
el costo del cambio. Para Sisrom, el costo fue su orgullo, su salud temporal y admitir su maldad. Para Amulek, el costo fue, bueno, todo lo que tenía en el mundo. Exacto. Y ambas historias son fundamentales. Nos enseñan que el camino de la fe no es uniforme. Para algunos es un camino de sanación y restauración de lo que estaba roto. Para otros es un camino de despojarse de todo para poder seguir adelante. La integridad de Amulek, su capacidad de soportar esa pérdida sin amargura, es tan milagrosa a su manera como la sanación de Sisrom. Y mientras estas historias personales tan intensas se desarrollan, ¿qué pasa con la comunidad en Sidón? No es solo un telón de fondo. No, para nada. Sidón se convierte en un personaje más de la historia. No es solo un hospital de campaña, se transforma en un centro de crecimiento y consolidación para la iglesia. La presencia de Alma y Amulek allí es un catalizador. Se dedican a organizar a la comunidad, a establecer un orden. Y las fuentes describen una actividad frenética, ¿verdad? No se quedan de brazos cruzados. Para nada. Uno casi puede imaginarse la escena. Bautismos en el río Sidón, la gente reuniéndose para escuchar a Alma, a Amulek. Y ahora también a Sisrom. Claro. Y lo más importante, se nos dice que acogen a los creyentes que habían sido expulsados de Amonia. Esos refugiados que lo perdieron todo, encuentran un nuevo hogar. La iglesia en Sidón no solo predica la caridad, la practica. Crean un sistema de apoyo real. Y tener a Sisrom allí, predicando con ellos. Su testimonio debió ser una bomba para esa comunidad. El perseguidor, ahora convertido en predicador. Imagínate el poder de ese testimonio. Él no hablaba de misericordia en teoría, era la prueba viviente de ella. Su presencia fortalecía la fe de todos, mostrando que nadie está demasiado lejos del alcance del perdón si está dispuesto a cambiar. Sidón se convierte así en un faro de esperanza y orden. En contraste directo con Amonia. Exacto, que tras expulsar a los justos se queda sumida en su propia maldad y caos. La comunidad de Sidón no solo sobrevive a la crisis, sale de ella más fuerte, más unida y más grande. Al final este capítulo es una sinfonía de contrastes. La sanación de un hombre junto a la pérdida de otro. El crecimiento de una comunidad justa frente a la decadencia de una ciudad que eligió al odio. Es una historia increíblemente densa. Lo es. Hemos visto cómo el arrepentimiento, cuando es auténtico y profundo, puede llevar a una transformación radical, completa. Y al mismo tiempo, hemos visto que la fe y la integridad pueden exigir un sacrificio que nos despoje de todo lo que valoramos en este mundo. La historia de Sisrom nos grita que la misericordia es real y alcanza a todos. Pero la de Amulek nos susurra que el costo de seguir esa fe puede ser inmenso. Y creo que todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda como flotando. El capítulo se centra maravillosamente en la restauración individual, en la sanación emocional y espiritual de los que sufrieron y de los que se arrepintieron. La misericordia hacia el individuo como Sisrom es total y sanadora. Pero, y aquí está la pregunta, ¿qué pasa con la justicia a nivel colectivo? Si la misericordia puede restaurar por completo a un individuo que fue parte del problema, ¿qué forma toma la justicia para toda una ciudad, como Amonías, que como comunidad rechaza violentamente cada oportunidad de arrepentimiento y elige permanecer en su maldad? El capítulo nos muestra la salvación de un alma, pero deja abierta la pregunta sobre el destino de una sociedad que se niega a ser salvada.